Y había otra también que se refería a los tratamientos. No sé muy bien la pregunta, dice cómo se tratan cuando enferman, como que saber como qué herramientas tenéis, qué tipo de productos se pueden usar. Cuando enferman laboral, cuando enferman huerta. No sé, que vaya, que me explica. ¿Qué tipo de enfermedad? Por ejemplo, tipo fúngica o...? Es que el concepto, cuando tratan hay soluciones y muchas veces hay que conocer, repito, es fundamental pisar campo, conocer tu campo, tus circunstancias y tal. Y casi para todo hay solución. El 80% depende de nosotros. El 80% depende de nosotros. En artículos muchas veces que te hacen preguntas que son, a veces ayer me hacían la roya del ajo, tal, no sé qué, es que a lo mejor han plantado el ajo, o me decía el compañero Vicente Martínez Loraya, es que si plantas la cebolla en tal época, es que aquí en esta huerta no hay quien la saque en ecológico, no hay quien la saque porque nunca se ha hecho cebolla en esta época, porque la temperatura y la humedad no la da. Lo que pasa es que, como decía Jordi antes, nos empeñamos a veces en ir contra natura, y cuando tenemos la natura, los tomates y los pimientos que comer, entonces ahora nos vamos de vacaciones y ahí se quedan los tomates. Queremos cambiar y luego queremos tomates en Navidad, ¿no? Entonces, sí, está bien. No comí nunca un tomate en Navidad. Bueno, yo digo que lo queremos, Pero lo queremos, el consumidor ecológico lo demanda también. De hecho, os puedo decir un secreto a voces, ¿no? Un tomate ecológico normalmente en Navidad está buenísimo. Y eso que es ecológico. Está cultivado ecológico, está malo, que falta nada de eso, ¿no? Pues hablando de la natura, dicen si repercute la luna y estas cosas en la siembra. Pues sí. Nosotros nos introducimos al calendario lunar, el calendario de María Tur, que es el mismo, en el que no solamente repercute la luna. A mí me gustaría llegar a entenderlo y llegar a decir, oye, pues mira, yo según está aquello, hoy toca plantar, pero no sé cómo se explica. Eso tiene un librito y ese es el que seguimos desde hace bastante tiempo. Entonces te puedo decir que sí, sobre todo nosotros lo seguimos durante todo el año. No sé que es una época de plantación, que venga una lluvia y tenga que fastidiar porque no puedes plantar, entonces pues anticipamos, ¿no? O plantamos el día que no toca. Normalmente pasa una vez al año. Y este año no ha llovido nunca, no nos ha pasado nunca. Pero te puedo decir que de cara al verano, sobre todo la siembra de lechugas, cosas de hoja de cara al verano, no siembres en día flor, un día fruto, porque se te va a picar más rápido eso, por ejemplo, ¿no? Sí, no solo la luna, sino planetas en nuestra Tierra. Bueno, luego esta pregunta, si hay voluntad política, si hay una voluntad política para el cambio ecológico, si la vemos. No. Ahí me gusta, ¿no? En mi opinión, no. No me enrollo, no. Y a raíz de esa pregunta quería decir que por qué en otros países sí que se ha apostado, sí que se da tantas facilidades, porque la presión de las empresas farmacéuticas está aquí y está allí. ¿Por qué allí se hace hueco a los productos ecológicos, por ejemplo, en los supermercados, y aquí todavía pues no se deja a los agricultores ecológicos pues tener un hueco en cualquier sitio, ¿no? Porque lo exige el consumidor. ¿Por qué? Lo exige el consumidor. Eso es un punto. Otro punto es que, por ejemplo, Alemania lo hizo polvo todo antes de pasarse un poco al consumo ecológico y se dio cuenta que aquí lo hemos fastidiado todo, sobre todo el tema de la ganadería y contaminación por ganadería. Y eso también hace bastante. A base de palos también nos hará también bastante, pero la sanidad también hace mucho. Donde más se está creciendo en la agricultura ecológica es en Estados Unidos, ¿eh? Donde más daño hace la agricultura. Donde más se está creciendo, ¿eh? O sea, pero que aquí políticamente yo no noto, o sea, que creo que hablas con la gente muy bien, bueno, tampoco decir que no se lo creen, no, hay gente que se lo cree, ¿me entiendes? Pero no con una voluntad de acción, no tal. Yo creo que es una pérdida de oportunidad, porque nosotros en la agricultura que tenemos y en las condiciones que tenemos, si no diferenciamos el producto, si no nos adelantamos en cosas de alguna manera pioneras e innovativas como es esta, innovativa que se ha hecho toda la vida, pero hoy vuelve a ser innovación, pienso que la agricultura está muy difícil, muy difícil. La agricultura, digamos, convencional, productivista y demás, que vería esto una oportunidad, pero en términos generales yo no veo, ¿no?
El secreto está en la formación del consumidor y el segundo factor muy importante es el poder adquisitivo. Y en Alemania se dan las dos circunstancias. Tienen mejor poder adquisitivo, se lo pueden permitir y están bien formados. Genial. Bueno, yo en ese caso iba a intervenir a raíz de cuando yo se le ha preguntado sobre dónde comprar semillas. Y bueno, yo creo que en la conversación creo que queda claro que estamos apostando por lo local. Y yo precisamente considero que, bueno, yo soy de Novelda y pienso que en la comarca ya hay iniciativas que están trabajando, hacemos intercambio de semillas, hay grupos bastante, digamos, interesados en trabajar por lo local directamente con el consumidor, en este caso con el consumidor. Precisamente por eso pienso que en una mesa como esa, pues, digamos, hay que darle calor a esas iniciativas. Que a veces precisamente se encuentran solos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Jordi, que digo, es lo que me ha dado pie a contestar, cuando Jordi ha comentado que hay viveros, y aparte he dicho que hay viveros que tienen una línea en ecológico, me estoy imaginando Guatretondeta, Sí, bueno, pero quiero decir que es uno de los certificados más cercanos, en teoría, cuando resulta que hay gente que ya está haciendo trabajo de ese estilo, y muchas veces por no tener gente o por no tener la información de que la gente vaya a buscar, pues resulta que a cabo de un año tiene que cerrar. O por ejemplo, en este caso, nosotros en Novelda que tenemos una iniciativa de huertos familiares y hemos hecho semilleros, y hemos trabajado en ese tema, pues al final resulta que llega un momento que hacemos el día del intercambio y somos 4. Entonces, claro, quiero decirte que a veces precisamente es un poco tener en cuenta que en estos momentos de crisis, las iniciativas que están trabajando por lo local, por lo cercano, por lo saludable, en estos momentos pienso que somos muchos, ¿no? Y bueno, pues a veces yo agradezco a la cooperativa aquí de Petrer, porque pienso que una iniciativa, por ejemplo, una cooperativa, es importante, pero también es importante las iniciativas que se toman desde ciudadanía o desde grupos que están más desde la base, y estoy hablando de Terra Fremont, esa gente que vosotros ya conocéis, y que son gente que está ahí trabajando, ¿no? Y nosotros en Novelda hemos hecho una iniciativa con un huerto municipal, familiar, ecológico. Somos 35 huertos más 14 huertos externos y estamos en esa iniciativa, ¿no? Pienso que aquí también en Petrer sé que se está llevando a cabo una iniciativa de las mismas características, con lo cual creo que hay cosas que se deberían de potenciar aunque seamos pocos. Yo te quería comentar una cosa con el tema de las semillas, que igual estos espacios son buenos para eso, ¿no? Para que nos pongamos en contacto, porque realmente ya hablo de así y estamos también metiendo unas cuantas personas, pero a veces falta gente, ¿no? Para tirar del carro, lo que tú dices al final es juntarse. Y yo creo que la tienda que comentabas tú que están haciendo plantones, que lo del plantón ecológico es eso, que quieres el plantón con certificación, un plantón que sabes que es una semilla local, que te está haciendo una persona de confianza, que hay muchos parámetros que claro que se escapan, ¿no? Yo te he comentado que lo mejor es hacerse una semilla, que bueno, una opción todavía, bueno, también válida es comprar semillas de aquí, vamos, hechas de aquí. Es muy válida, mucho más válida que vamos a comprar una semilla de por allá. Nunca compréis una F1, o sea, o intercambiarla. A mí, por ejemplo, nosotros, como os he dicho, hacemos un 10, un 15% de nuestra producción, queremos llegar a un 30%. Pero aún así siempre hay momentos puntuales que te falta, o alguien antes de sembrar te dice, Jordi, siémbrame tal y después me lo pasas. Pues lo que hacemos, pues siembra, te sobra, toma, que esto para Jordi, esto para Antonio, esto para tal, y la repartimos y ya está, no más. Y sabemos que es semilla de aquí autóctona, que está adaptada y no tiene problemas. Es lo más lógico. Está claro que si después queremos ir a un tema mayor comercial, como hacemos un poco nosotros, pues tienes que abastecerte de otros sitios, ¿no? Pero bueno. Nos acaban de los precios, de cómo se establecen los precios entre productor y consumidor. Supongo que estoy adjunto y si tiene sentido en una asociación que incorpore productores y consumidores, ¿no? Son dos puntos separados, ¿no? Vale. ¿Son separadas o...? Es más o menos la misma. O sea, Vale, es un poco lo mismo, ¿no? Una asociación Sí. así como... Bueno, yo como productor, ¿no? Como productor yo pongo los precios al principio, cuando empiezas a cultivar está perdido. O sea, pues cultivas,
cosechas, ¿a cuánto? Pues no, pues a tanto, a un euro. Después ya cuando un poco te profesionalizas y empiezas a abastecer a pues, asociaciones, a tiendas, no son muy grandes, pero ya repartimos a 10 tiendas todas las semanas. Entonces, pues ya te tienes que un poco equilibrar un poco más los precios. El mayor problema de los precios del producto ecológico, pienso yo, que es la distribución, porque el otro más o menos se compara, ¿no? Tienes una producción y sabes que una lechuga entre 0,70 y 1 euro, no, 0,90, puede venderla según la producción de sido mayor o menos, o más buena o más mala. Pero después está el tema de la distribución. El tema de la distribución es el que más se varía, porque hay asociaciones que piden 200 euros, hay clientes que piden 50, ese es lo más difícil que tenemos que equilibrar. Yo los he dado poniendo precios por caja, no voy a decir así, precios por caja, medias cajas y 3 cajas. Porque normalmente eso va ligado mucho al volumen de compra del cliente, o del amigo, del compañero. Y básicamente es así como lo hemos hecho. Antes se quedaba en el tintero con lo de si había una multa política para el ecológico, también preguntaba si se presionaría al gobierno para que usara productos ecológicos en comedores escolares, ¿no? ¿Es eso? ¿Eras tú? Ah, no, eras tú. Bueno, pero los comedores escolares Debía ser, hay iniciativas y tal, pero el problema es que cuando hablamos de comedores escolares estamos hablando mucho de sistema. Y en un comedor escolar, pues no sé, a lo mejor me lo comentaron un día, o sea, una dieta de un niño o de quien sea comer, no me acuerdo exactamente, pero eran 15 euros, por ejemplo, lo que nos cuesta a todos, ¿no? Lo que nos cuesta a la sociedad era 15 euros. De esos 15 euros para el alimento, no sé si había 4,5. Todo lo demás es burocracia, papeles, la empresa tal, la empresa no sé qué, la empresa no sé cuánto. Si quieres tú entregar y entrar en un sistema de estos de comedor escolar, bueno, tienes que estar certificada no sé qué, certificada no sé cuánto, bueno, es que no puedes entrar, ¿no? Que es el problema que también tenemos en la agricultura pequeña, como somos nosotros en la agricultura pequeña a nivel local, o sea, por ejemplo, podíamos hacernos vino. Hacer vino no es tan complicado. Hacer un buen vino ya es otra cosa, ¿no? Pero hacer vino no es tan complicado. O aceite, ¿no? Una maquinita de dinero. Pero cuando quieras vender esto en algún sitio, los papeles que te piden a ti es lo mismo que le piden a una bodega que quiera hacer 5 millones de kilos. O sea, es que no te pueden meter. O si quieres hacer una mermelada, o si quieres hacer un zumo de tomate, o si quieres hacer... No te puedes meter, es muy complicado. O sea, claro que había que financiar los comedores escolares, los hospitales y sobre todo los comedores escolares y no solo vender el producto, sino la filosofía a los niños, a las madres de los niños, vender todo esto, ¿no? Sí, nosotros esta mañana mismo hemos tenido una visita de un colegio ahí de Cocentaina, ¿no? Que nos gusta también el que los niños conozcan todo esto. Y el tema de comedores escolares, hemos tocado el catering, son empresas de catering. Empresas de catering vale, no sé, unos 80 céntimos al menú de un niño. No sé si vosotros en casa le comer con 80 céntimos a un niño. Entonces, nosotros por decisión propia, nuestros niños no van a comer escolar. Después, en Cataluña hay muchísimo movimiento en el tema de comedores escolares. Muchísimo movimiento. Pienso que es posible como productor que no vayas a elaborar un producto como el vino, ¿no? Como el aceite, que no haya que producir un proceso de transformación. Lo que es verdura y lechuga fresca, pienso que si no pasa por un catering es posible llevarlo a un comedor escolar. El problema es que ¿Es posible? Sí, pienso que es posible, porque en Cataluña se está haciendo. No sé cómo está haciendo, pero productos no elaborados. Entonces, ahí está el tema de que encontrar un colegio primero que tenga cocina propia y esté trabajando con un catering, o que tenga cocina propia y no esté trabajando con un catering. Si está trabajando con un catering, son contratas y muy difícil entrar en un colegio. Pero ya sería entrar en colegios. Porque es lo que queremos, ¿no? Pero está muy complicado. El tema del catering, ellos quieren su margen y son 80 céntimos por menú. Y 80 céntimos por menú, pues eso. No podemos entrar en el ecológico, es imposible entrar a 80 céntimos. Realmente, bueno, es que se habló ahí en Castellón, que me acuerdo muy bien, en el barrio Novera, y dijeron el precio, porque sí que había iniciativas en Castellón, creo que era en Valencia, que se estaban haciendo, y no variaba tanto el
precio de lo que se gastaba en la comida del niño. A lo mejor iba más dedicado al producto, a la alimentación en sí, menos a catering, pero que al final las cuentas no se van a saber. Claro, el tema de introducir un comedor, o sea, un producto ecológico al comedor o una dieta ecológica, no solamente meter el producto ecológico y freír las patatas y tomar carne, no. Se equilibran mucho los precios porque en agricultura, bueno, en catering convencional se da más carne al niño de lo que realmente necesita. Imaginaos más carne, normalmente sale más cara que la verdura convencional, ¿no? Y a 80 céntimos, pues se puede imaginar la carne que puede dar, ¿no? Los precios se equipararían si hiciera realmente una dieta equilibrada en ecológico. Comparativas de que igual el producto ecológico saldría un 10% más caro. Pero es introduciendo muchísima verdura, sustituyendo proteína animal por proteína vegetal, no toda, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, más que pescado que carne. Entonces ahí podríamos entrar, pero ahí hay que organizarse muy bien, porque cuando un colegio, si surge la oportunidad, te pide, no puede decir que las lechugas, resulta que se me han helado, ¿tú qué vamos a hacer? Que hay sin lechugas, hay que organizarse entre productos de diferentes zonas o de zonas próximas, pero con climatología un poco diferente, y ese nivel organizativo, pues algún día lo conseguiremos, pero hay que buscar eso, colegios que tengan cocina propia, que los monitores no se dedican solamente a cuidar a los niños, que supongo que harán monitores buenos, ¿eh? Que yo lo que he visto ahí por la zona, se dediquen a darle dopaminas a los niños y vigilar que no se maten. Entonces, que los monitores, en Alcoy mismo hay una iniciativa muy buena en un colegio, por eso digo que los acompañantes o monitores en un comedor no son todos igual, y hacen eso, hacen pues, talleres de comida, talleres de tal, tipo participativo, ¿no? Es una cultura culinaria, es una cultura de talleres de medio ambiente, pero ya digo, la mayoría es eso, balón y vigilar al niño que no se mate, o sea, es crear una cultura. Esto para Andrés. Preguntan qué pegas o qué dificultades tienen los agricultores de la cooperativa para dejar de producir en convencional, para dar el cambio. Pegas, en principio, no deberían haber. El problema es que hay mucho agricultor, la producción llega en un momento muy concentrado, a mediados de diciembre, y entonces el objetivo de la cooperativa, lo que estamos estudiando, es la posibilidad de adelantar todo el ecológico a algunos días antes, o incluso una semana antes, al convencional. Y cuando nos desborde ya el tema del convencional, pues comenzar a elegir algún día concreto, comenzar siempre la línea de trabajo por el ecológico y a continuación seguir con el convencional. No es difícil, es únicamente organizarse un poco. Lo que ocurre es que para hacer ecológico, cuando se hace ecológico, pues puede ser una producción al principio minoritaria, que probablemente se irá incrementando porque es una estrategia de mercado y con vistas a mayores producciones, es la única salida comercial que tenemos, pues hay que hacer el aceite de máxima calidad ecológico, aunque los rendimientos sean extremadamente bajos, porque probablemente estaremos hablando de rendimientos del 14, 15, el 16% de materia grasa. O sea que no los aceites de máximo rendimiento, del 24, el 25 y el 26, pues son los que mejor se conservan. Los que más antioxidantes tienen, los que más polifenoles tienen, los que más garantías tienen, los que más aromas y los más valorados organolépticamente son las aceitunas, los aceites procedentes de aceitunas con menos rendimiento, las más tempranas, que son los aceites que mejor se pagan y los que más aprecian. Y serían aceites, pues para disfrutarlos, aceites con un valor añadido importante, que compensasen en cierta medida el bajo rendimiento de la aceituna. De todas formas, no tiene lógica intentar introducir un producto en una cooperativa para castigar al agricultor. Si se hace algo es para intentar incrementar el valor añadido del producto. De todas formas, hay soluciones para todo, porque siempre hay un plan alternativo y hay muchas posibilidades. Lo más difícil son los paquetes, porque realmente producción ecológica hay mucha. Hay mucha gente que tiene cultivo tradicional, no tiene posibilidad de regar, prácticamente no puede tratar pues, simplemente por motivos económicos, porque el producto no da más de sí, y estamos haciendo una producción ecológica en pequeñas partidas, pues encubierta. Al final hay un residuo cero, pero no se puede certificar. Y si no se puede certificar, no se puede pegar la etiqueta al envase. Entonces hay que ahora mismo empezar con la línea de documentación, acreditar a la cooperativa, acreditar a una serie de agricultores que tengan ilusión de ser los primeros,
Y poco a poco pues, habrá muchos socios que se vayan incorporando a proyectos según se ha venido la rentabilidad. Perdona, Sonia, es que he hecho yo esa pregunta y quería analizar. A lo mejor no se ha entendido bien. Yo me refería el otro día hablando con Pepe aquí en su finca. Él comentaba que entre sus compañeros agricultores había gente muy antiecológico, digamos, más o menos decirlo. Y por eso iba esa pregunta por ahí. O sea, los agricultores de aquí de Petrer, ¿qué pegas, por qué razón pueden resistirse? ¿Por qué siguen usando tantos productos químicos? ¿Por qué razón se resisten, vamos a cambiar a esa vía ecológica? Se está despilfarrando el dinero en exceso de abonados, en exceso de agua y en exceso de productos químicos. Pero es más ignorancia y no mirar la receta y no hacer números. No por regar mucho la producción más. Normalmente vas a tener muchos más problemas, se va a gastar más dinero. Lo que hay que hacer es escuchar, ver lo que hacen los demás, ver qué lo dicen los técnicos y comprobar. Y siempre sé que decidir siempre, yo siempre, cuando alguien me pregunta ¿qué abono? Pues mira, abona a la mitad de lo que te dicen, porque siempre está a tiempo de hacer un segundo abonado. Pero antes de abonar, analiza la hoja y mira lo que está pidiendo el árbol, no le eches más de lo que te pide. Si haces un análisis, que eso no es caro, un análisis foliar, pues te va a demandar el propio árbol te va a decir cómo está. Y si no se sabe interpretar, se le da un técnico que te lo interpreta. Siempre hay que darle a una planta la mitad de lo que pide, porque siempre está a tiempo de echar un poco más. Pero si te pasas, que es lo normal, que hay gente que quema con amoníaco los olivos, lo he visto, pues eso no se le puede quitar. Ni el exceso de abono, ni el socarramiento que le pegan a las raíces. Los tratamientos fitosanitarios, igual. Si por desgracia hay que tratar, porque económicamente pues a ningún agricultor le hace gracia tratar, lo que pasa es que tratan muchas veces más por miedo que por necesidad. Hay que ver si hay necesidad de tratar, con qué se va a tratar, y procurar no gastar el tiempo en tratamientos ni el tiempo. Si no hay que tratar, no hay que tratar. Y si hay que tratar por desgracia, pues hacer el tratamiento en el momento más eficaz, no tratar por tratar. Al fin y al cabo, es más una situación de lo que llamábamos antes de agricultura tradicional, de convencional. O sea, simplemente se trata porque por miedo a perder la cosecha, por miedo, se abona por miedo a hacer menos kilos, se riega por miedo a que la planta sufra, cuando realmente cuando nos quedamos en agua estamos provocando el sufrimiento. Una viña, por mucho que se riegue, o por poco que se riegue, la planta te dice si le solo le falta agua. Si le falta, o le falta agua. Cuando pasas por una viña y si ves que se le riega todo en agosto, pues a esa viña ve solo nitrógeno y agua, como tú. Si ves que todo color homogéneo, un color verde oscuro, y está todo impecable, y no tiene rebote, la uva está madura, el grano, el tamaño del valle, tanto el olivo como la viña, es un tamaño discreto. De las olivas más gordas no saben mejor aceite. Y del vino de las uvas más espectaculares no saben mejor vino. Los vinos, las aceitunas y las uvas tienen que tener un tamaño discreto. Cuanto más discreto tengan, mejor producto se obtiene. Y para ejemplo, el Cabernet Sauvignon es una uva, una variedad que tiene unos granos muy pequeñitos, que los ves, o simplemente el Chardonnay, la blanca, que ves unos granos como perdigones, y lo único que puedes pensar es, pobre desgracia tiene que tenga que vendimiar eso a mano, porque se puede pasar todo el día vendimiando para coger 200 kilos de uva. O sea, son uvas muy discretas, olivas muy discretas, frutos muy discretos, para conseguir los mejores productos. Y eso no se hace echando exceso de agua y exceso. Si quieres hacer más producción, pues lógicamente habrá que regar un poquito más, pero no haciendo el fruto más gordo, sino dejando un poquito más de carga, pero es una carga proporcional a lo que se le aporta. Pero siempre antes de abonar una buena por eso. Y antes de tratar, pues si tienes dudas, pues habla con un técnico, que todas las cooperativas tienen técnico, ya no se admite, ya no es admisible una cooperativa o una empresa seria que no tenga técnico. Y si no encuentras la cooperativa con técnico, pues siempre cualquier almacén comercial, hoy están trabajando los técnicos como comerciales y te pueden asesorar perfectamente. Pero es que esta mañana hablaba con un agricultor y dice, yo le he hecho un doble. Es que el doble están utilizando en algunas ocasiones y en ciertos cultivos doble dosis de un producto que además está prohibido. Y es que me queda de antes, pero eso lo prohibieron hace 2 años. Es que aún me queda. Y después, pégate 2 chutitos y no maltrates a la planta.
pero ocurren cosas de esas, pero es que tratan y abonar igual. Si en la botella ponen 1 gramo por litro, le pongo 2, pero se estás quemando la planta. En esa dinámica nos movemos. Claro, ese tipo de situaciones se dan en agricultores muy pequeños que pueden perder un olivo o 100 olivos, pero coger una finca grande de 100 hectáreas o de 10 hectáreas y claro, un error se puede cometer un año, pero si se acaba el planteo ya deja de ser agricultor. Las fincas grandes, por motivos económicos, trabajan con piel de plomo. El problema es que los agricultores pequeños de toda la vida han ido utilizando un producto que le ha ido bien y han comprado la cantidad suficiente y luego tan suficiente como que hay productos que tienen agricultores para 10 años. Productos que estaban en su día autorizados, que los compraron, les fue bien y les quedan reservas para 10 años. Es absurdo. Claro, no tienen olivos, o no tienen viña, o no tienen frutales, pero compraron en el almacén de turno productos que nunca van a gastar hasta que se jubilen. Ese es el peligro. Eso, en manos de un técnico, en manos de la cooperativa, pues como a cada personaje se le conoce, nada más que llega el primer kilo de fútbol a la cooperativa de turno, pues ya el técnico ya ha ido al campo, por no fiándose de ciertas personas, y ya saca una muestra. Se ha mandado a analizar. Porque puesto de analizar y de seguir, pues seguimos a los que hay experiencia. O sea, sabemos fincas grandes, fincas que pueden tener problemas, sabemos de que según ha habido alguna duda en alguna campaña, sabemos quién es quién, y ahora es obligatorio que trata el agricultor antes de recolectar la cosecha con un análisis. Eso es muy difícil, pero lo están exigiendo. O sea, un agricultor, después de hacer todos los tratamientos, todo lo que tenga que hacer, antes de recolectar, tiene que demostrar que en el cultivo no hay residuos de pesticidas. Y si los hay, pues debajo del umbral de... Y luego aparte que se hayan cumplido los plazos de seguridad. Eso ya es obligatorio y está vigente. Y hay inspecciones que lo están controlando. En el vino, en el aceite y en el ecológico y de todo. Hay que hacer siempre análisis de residuos. En un ecológico, si no se gasta nada, salvo que el vecino de al lado nos haya inundado de pesticidas, de herbicidas por deriva por el aire, en un tratamiento, pues en principio no procedería ni siquiera hacer análisis de residuos. Bueno, Porque es un